En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso y compasivo, Creador de nuestras vidas, te suplicamos perdón y misericordia por todos y cada uno de nuestros pecados, especialmente aquellos cometidos contra la vida de los niños en el vientre materno, por los abortos, por la impureza dentro del matrimonio, por las parejas que se han cerrado a la vida, por la idolatría a las mascotas y por las madres que han renegado de sus hijos en el vientre. Te ofrecemos nuestra vida, obras y servicio en reparación de todas nuestras culpas, y te pedimos nos concedas, por intercesión de nuestra Madre, concebida sin pecado original, la gracia de tener dominio de sí para nunca más pecar. Te lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor, quien murió en la cruz para redimir nuestros pecados. Amén. Oración para todos los días. Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que eres bendita entre todas las mujeres, te ofrecemos esta santa novena con el propósito de obtener, con tus ruegos y súplicas, la gracia de concebir, gestar, lactar y criar a nuestros hijos dentro de nuestro matrimonio, pues Dios te dio la gracia de la concepción y la maternidad. Asimismo, deseamos de todo corazón que le pidas a Jesús el fruto de tu vientre, que nos dé respuesta a esta petición, tal y como el Señor lo realizó en ti, por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Día séptimo. Génesis 35, 16, 18. Partieron de Betel, y cuando aún faltaba un trecho hasta Efratá, Raquel tuvo un mal parto. Sucedió que, en medio de los apuros del parto, le dijo la comadrona: «Ánimo, que también estés hijo». Entonces ella, al exhalar el alma, cuando moría, le llamó Ben-Oni, pero su padre le llamó Benjamín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos, y continuamos con esta hermosa y maravillosa novena a Nuestra Señora de la Leche y del Buen Parto. Hoy nos regala el Señor ese capítulo 35 del libro del Génesis, donde nos narra esta experiencia del alumbramiento que hace Raquel de su hijo Benjamín, que es el último de sus hijos porque ya había tenido a José. Y vemos cómo ese regalo que Dios le da a Raquel, pues que es el fruto de su sacrificio, que es el fruto de su entrega, porque ella se dona y pierde hasta la vida, porque ahí fallece ella dando a luz a su hijito Benjamín. Y vemos que en todos los partos y en todas las embarazos de las mamitas, ellas dan vida. Y eso es lo esencial, lo importante, como Cristo. Por eso la mujer tiene esa característica prioritaria, se parece mucho a nuestro Señor porque se dona, se entrega, porque de ella sale, del fruto de sus entrañas surge la vida, pero ella se desgasta, ella va donando, entregando la vida. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos las circunstancias que nosotros muchas veces organizamos nuestros planes. Yo voy a tener tantos hijos, yo voy a tener tal cosa, yo me voy a ir de viaje, yo hago mis proyectos, mis planes, y resulta que no allano los planes míos a los planes de Dios. Los planes de los hombres no son los planes de Dios. Los planes de Dios son mucho mejores que los planes que tenemos nosotros. Y por eso es importante allanar mis sueños, mis anhelos y mis deseos a la voluntad de Dios, porque es en la voluntad de Dios que yo voy a lograr verdaderamente encontrar la plenitud de mi vida. Por eso fijémonos cómo nuestros hermanos que hoy nos acompañan, Jesús y Glenis, ellos tuvieron al comienzo, vamos a tener solamente 2 hijos, y tuvieron su primer hijo y luego tuvieron el segundo, y de pronto surge desde el amor de Dios el querer tener más hijos, y viene el tercero y viene el cuarto, y luego vienen las niñas, el quinto y sexto,
Y es tanto el plan de Dios y tanto el enamoramiento que ellos ya encontraron en el caminar de Dios, que el sentido fundamental de la familia es la procreación de los hijos, como lo establece también el mismo libro del Génesis en la creación: creced y multiplicaos. Y entonces justamente en estos momentos están embarazados. Y ese es el plan de Dios. Nosotros no podemos dañar ese plan de Dios. ¿Por qué? Porque no somos fruto de unas malas cuentas, no somos frutos de unos métodos de planificación que organizamos de manera artificial, no, sino que somos fruto del amor de Dios, y nosotros tenemos que ser propicios y co-creadores de esa vida que Dios nos envía como regalo, como don, porque sabemos que los hijos son un don de Dios. Por eso pidámosle al Señor que nosotros verdaderamente podamos hacer esa voluntad de Él, como nuestro Señor lo hizo en el huerto. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros hacemos cuentas alegres. No, es que yo no tengo sino el presupuesto para tener sino un solo hijo. Nosotros, pero dentro del plan de Dios, el proveedor de todos es Dios. El auxilio nos viene de Dios, que hizo el cielo y la tierra. Dios es el proveedor de nuestras familias. Por eso dispongámonos siempre para que la bendición de Dios llegue para nosotros. Y recordemos algo tan lindo, que Raquel, ya muriendo, dijo: este hijo es el hijo de mi dolor, que es lo que significa Benoní. Pero su padre le quiso poner Benjamín, que significa el hijo de la diestra. Es decir, ¿quién está a la diestra? Nuestro Señor Jesucristo. Es el hijo de Dios, el hijo del Altísimo. Por eso es una gran bendición. Y recordemos que la comadrona anima a Raquel en su momento ya de ir entregando la vida por su hijo, y le dice: ánimo, ten valor. Y hoy para ti también, ánimo, ten valor para que tengas los hijos que Dios te está regalando, que Dios te está enviando, porque es Él el que te está mandando ese regalo, y que nosotros debemos aceptarlo con alegría, con gozo y con felicidad, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de ese regalo. Muchas mujeres no han podido tener los hijos. Pues pidámosle al Señor que cada vez que nos envíe una bendición del hijo, el don de los hijos, lo recibamos con la alegría y con gozo, aceptando su santa voluntad. Que así sea. Testimonio. Mi esposo Jesús Antonio y yo, Glenis, tenemos 7 hijos. En estos momentos pues nos encontramos esperando nuestro 7º bebé. Al principio de nuestro matrimonio realmente no conocíamos lo que significaba el regalo de los hijos. Como desafortunadamente muchos matrimonios hoy en día, comenzamos con una inmadurez espiritual pensando que nosotros teníamos el total control de todo. Dios estaba pues desafortunadamente como en un segundo lugar. Nosotros ya teníamos planeado el número de hijos, qué íbamos a hacer, en qué momento íbamos a meterlos al colegio, mejor dicho, teníamos todo organizado, pero Dios tenía otros planes. Al poco tiempo de casados, concebimos a nuestro primer hijo, Andrés Mateo. Fue una gran bendición, es una gran bendición, y mucho más porque antes de casarnos a mí me habían hecho una cirugía en el útero, donde me habían removido un mioma de unos 11 centímetros. Las probabilidades de concebir eran bajas. Eso le dijo la doctora a mi esposo después de hacerme la cirugía. Yo no me había enterado de eso sino tiempo después. Por lo cual mi esposo tenía mucho miedo de que tuviéramos hijos. Él tenía miedo de que mi vida corriera peligro o de simplemente no concebir y entrar como en un periodo que le han pasado a varias parejas de infertilidad. Gracias a Dios pudimos concebir, fue un embarazo muy bonito, tuvimos a nuestro primer hijo y 1 año y medio después concebimos a nuestro segundo hijo. Dijimos, vamos a darle un hermanito o una hermanita, vamos a tener la parejita y ya tenemos nuestros hijitos.
a mí me empezó a entrar el deseo de tener un tercer bebé. Tengo 2 hermanos, somos tres, y tenemos una relación muy bonita. Entonces le dije a mi esposo, ¿qué te parece un tercero? Y él al principio no quería. Él me decía que no, que ya habíamos quedado en 2, 2 era suficiente. Pero yo le pedí a Dios que tocara su corazón para que pudiéramos tener un tercer bebé. Pues después de hablarlo, Dios realmente tocó su corazón y él me dijo, listo, vamos a tener un tercer bebé, pero ahí paramos. Continuamos con nuestros 3 niños, Mateo, Santiago, Pablo, y vamos también de la mano como en un proceso de conversión los dos. Especialmente, pues él estaba un poco más alejado de la iglesia. Yo no estaba en sí alejada, pero no era muy coherente con mi fe. Como a los 2 años, nosotros concebimos nuevamente a nuestro cuarto hijo y sentimos que ese es un hijo que Dios nos mandó. Nosotros ya habíamos dicho, no vamos a tener más bebés, pero Dios nos mandó un cuarto hijo. Y a medida que van naciendo los niños, que van creciendo, uno se va dando cuenta cuál es la misión y el propósito de cada uno. En un principio, desafortunadamente, cuando concebimos a nuestro cuarto bebé, mi esposo había renunciado a su trabajo porque ya no aguantaba tanto estrés, el peso laboral era muy alto, y eso le generó una ansiedad muy fuerte que pues lo obligó a ir al psicólogo y bueno, él pasó por diferentes situaciones y pues cuando le dije que íbamos a tener otro bebé, pues esa no fue una noticia en ese momento que le haya caído muy bien. Gracias a Dios, en medio de todo nosotros siempre nunca consideramos abortar. Dijimos, bueno, Dios nos los mandó, pues vamos a tenerlo, vamos a continuar con este embarazo. Y cuando nació Juan también fue un momento muy hermoso porque sentimos que Dios nos llenó de muchas bendiciones con él. Le empezó a ir muy bien en el trabajo, le empezaron a llegar más clientes. Y bueno, como dice ese dicho, ¿no? Todo niño llega con el pan bajo el brazo. Este llegó con muchas bendiciones y fue increíblemente especial, es muy especial. Después ya de eso, en nuestro interior como que empezó a nacer una apertura a la vida, ¿sí? O sea, nosotros hasta el cuarto habíamos dicho, listo ya, pero Dios puso en nuestro corazón como ese abandono en él. Y también conocimos los métodos naturales de fertilidad. Ya los habíamos conocido de antes, nosotros mismos lo aprendimos por nuestra cuenta. 4 años después del cuarto hijo, empezamos a tener un deseo de concebir nuevamente. Sea niño, sea niña, ya teníamos como ese deseo de darles más hermanos. Veíamos que los 4 se la estaban llevando muy bien, pues como todos los niños, ¿no? Con sus peleas, con esa energía extrema que, mejor dicho, le sacan canas a uno que uno no sabe si tomar más café. No, eso es algo increíble. Y unos 4 años después decidimos concebir nuevamente y tuvimos a nuestra niña Fátima. Dios nos mandó nuestra primera niña. Y fue muy lindo también porque ella nació el 14 de mayo, estaba para nacer mucho más adelante, pero mi esposo quería que se llamara Fátima y yo le decía, no, pero es que todavía falta tiempo para que nazca. Y como el 12 de mayo me empezó a dar unas contracciones fuertísimas y yo era, ay, no puede ser, este hombre está llamando a la niña para que nazca ya. Yo sentía que mi esposo tenía tantas ganas de ponerle Fátima que la niña nació así de manera natural el 14 de mayo. Y fue muy hermoso, muy bello. O sea, el nacimiento fue yo diría que fue algo hasta divertido porque mi esposo casi no puede llegar al parto pues, porque llegó rapidísimo, ya teniendo a Fátima. Nosotros seguimos en silencio, como dejando las cosas en manos de Dios. Sí nos damos como un tiempito entre cada embarazo, unos 2 años, también para que de alguna manera yo me recuperara también física y mentalmente, porque de todas maneras uno se siente bastante agotado en medio de tanta bendición, felicidad, de todo, porque uno es como una montaña rusa, pues también hay un agotamiento grande. Entonces nos damos unos 2 años, pero en el fondo yo tenía ganas de darle una hermanita a Fátima.
con esos 4 niños, pues yo decía, bueno, pues es chévere que tenga 4 hermanos, pero también la veía como solita, a pesar de que ellos la consentían mucho. Pero yo no le compartí ese deseo a nadie, pero yo sentía en el fondo, yo como quisiera tener otra niña, como quisiera que ella tuviera una hermanita así como yo tuve, y fuimos y somos muy cercanas. Y justamente a los 2 años quedamos embarazados y de una niña. Entonces, pues muy contentos. Eso ha sido una experiencia lindísima, porque a medida que uno va permitiendo que Dios obre en la vida de uno, que Dios haga su voluntad, uno se da cuenta que Dios no solamente manda a los hijos, te regala ese don tan hermoso, sino que no te deja solo en medio de las dificultades, porque también las tenemos. Como toda familia, pues uno pasa también por dificultades económicas, emocionales. Ya nuestro hijo mayor está entrando en esa preadolescencia, donde también es otro tipo de situaciones que tenemos que llevar. Pero aún en medio de todo eso, uno se da cuenta que Dios a uno no lo deja solo. Dios siempre está ahí, y lo único que nos pide es que confiemos en Él y nos abandonemos en Él. Ahorita estamos esperando a nuestro 7º bebé. No sabemos si es niño o niña, pero le damos toda la bienvenida. Nos llega en una situación económica un poco difícil, pero como siempre Dios no nos deja sin el pan diario. Siempre hay una mano que nos ayuda. Cualquier cosa que pase, Dios no permite que caigamos en desesperación. Pero sí es muy importante no dejar la oración, ir a misa lo más que se pueda ir entre semana, ojalá también, aparte de los domingos, también entre semana, rezar el rosario en familia. Esas son cosas que uno tiene que hacer para que la gloria de Dios esté en la casa, para que Dios pueda actuar en nosotros. De otra manera es muy complicado, o sea, yo no veo que uno pueda salir adelante con una familia numerosa sin Dios. Yo creo que eso vuelve loco a cualquiera, pero con Dios es posible, así haya dificultades. Dios lo ayuda a uno a llevar esa carga, esa cruz, y no lo deja solo. Entonces no nos podemos olvidar de Él, no podemos hacer nuestros planes sin Él. Estos hijos sabemos que Dios nos los mandó, que todos tienen un propósito, y pues ahí estamos mi esposo y yo de la mano, sacándolos adelante con esfuerzo, con dedicación, pero sobre todo de la mano de Dios. Gozos a Nuestra Señora de la Leche y el Buen Parto. Que la vida en las familias se coseche, Madre del Buen Parto y de la Leche. Respondiendo sí a la vida, diste tu aceptación, y por el Espíritu Santo nos llegó la salvación. Que la vida en las familias se coseche, Madre del Buen Parto y de la Leche. En tu vientre lo llevaste 9 meses de alegría, y a Jesús tú alumbraste, oh Santa Madre María. Que la vida en las familias se coseche, Madre del Buen Parto y de la Leche. En un humilde pesebre, entre la mula y el buey, en Belén tú siempre alegre, diste vida a nuestro Rey. Que la vida en las familias se coseche, Madre del Buen Parto y de la Leche. San José te acompañaba para ser el protector de María su esposa y de su Hijo el Salvador. Que la vida en las familias se coseche, Madre del Buen Parto y de la Leche. Con tu leche alimentaste a Jesús nuestro Señor, en la gruta lo abrigaste y cuidaste con amor. Que la vida en las familias se coseche, Madre del Buen Parto y de la Leche. Desde el cielo descendieron, vino el ángel del Señor, aleluyas te cantaron, dando gloria al Salvador. Que la vida en las familias se coseche, Madre del Buen Parto y de la Leche. Los pastores te adoraron por tremendo resplandor y ante el niño se postraron para rogar su favor. Que la vida en las familias se coseche, Madre del Buen Parto y de la Leche. Con los sabios hubo ofrendas, hubo más adoración y en tus brazos lo cuidaste ante la persecución. Que la vida en las familias se coseche, Madre del Buen Parto y de la Leche. Matrimonios preocupados al faltar la concepción, pero sé que con tus ruegos llegará la bendición.
Que la vida en las familias se coseche, Madre del buen parto y de la leche. Nos brindaste tu lactancia, recibiendo bendición, para darnos la constancia y la fe en nuestra oración. Que la vida en las familias se coseche, Madre del buen parto y de la leche. Esperamos la respuesta por tu inmensa intercesión, pues del cielo siempre viene solo gracia y bendición. Que la vida en las familias se coseche, Madre del buen parto y de la leche. Con los hijos la familia se completa la misión, como el Padre lo ha mandado al hacer la creación. Que la vida en las familias se coseche, Madre del buen parto y de la leche. Oraciones finales. Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, hacednos, Señora mía, mansos, humildes y castos. Nuestra Señora de la Leche, recurrimos a tu intercesión, rogando por todas las parejas que anhelan tener un hijo y hasta el momento no ha sido posible. Tú conoces la tristeza, las lágrimas, la frustración y el dolor que estos tus hijos experimentan. Te pedimos con fe para que estos hogares, asistidos por tu ayuda, reciban de nuestro Padre Celestial el don de los hijos y de esta manera ellos sean co-creadores de Dios, dando inicio a una nueva vida. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Leche y el buen parto, ruega por nosotros. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, hacednos, Señora mía, mansos, humildes y castos. Nuestra Señora de la Leche, a tu protección encomendamos la gestación y el parto de las mujeres que llevan en su vientre el don de la vida. Que estos 9 meses transcurran en la paz y bienestar tanto para la madre como para sus hijos. Te pedimos que asistas en el parto a estas madres para que al contemplar sus hijos por primera vez experimenten la alegría de ver las respuestas a sus innumerables oraciones. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Leche y el buen parto, ruega por nosotros. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacednos, Señora mía, mansos, humildes y castos. Nuestra Señora de la Leche, por los méritos de tu maternidad, a ti suplicamos por la hermosa etapa de la lactancia para las nuevas vidas que han llegado a alegrar la vida de sus padres. Que las mamás puedan ofrecer al Señor el sacrificio, dolores, incomodidades y desvelos que conlleva la lactancia para que sientan su cercanía y transmitan en el precioso alimento de la leche no solamente los nutrientes para su crecimiento, sino también el amor, la ternura y dulzura que provienen de tu maternal amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Leche y el buen parto, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.